Se ha presentado el recorrido de la Vuelta a España 2022 que desde esta perspectiva, la de Alejandro Matiz, no es el recorrido más novedoso, se adhiere mucho a lo tradicional, pero es aceptable. La Vuelta a España 2022 presenta 8 finales cuesta arriba, no le vamos a llamar final en alto como le conocemos netamente, puesto que hay unos finales que son más duros que otros, otros menos, 5 llegadas predecibles al sprint y reúne 54.4 kilómetros al reloj. Y creo que básicamente es eso, ¿no? Al final tampoco esto es novedad escucharlo en un recorrido de Vuelta a España, siempre se caracteriza por intentar más o menos generar un equilibrio entre pues ambas dosis, montaña y contrarreloj, pero sin ser espectacular en ninguna de esas facetas, ¿no? Se puede evidenciar eso en el recorrido. Se inicia con una primera semana tradicional, ¿no? Tiene un punto positivo para mí y es que la crono por equipo sí la pusieron de una distancia al menos más larga de la que se esperaba, ya que si se remontan a ediciones anteriores, las distancias tendían a ser más cortas y pasaba a ser casi que una prueba intrascendente en ese día inicial. Y acá, pese a que, si bien es cierto, tampoco va a tener ese gran impacto en la clasificación general, sí puede generar una que otra diferencia, por lo que creo que sí es un buen punto, ¿no? Pero después ahí ven ustedes cómo se procede con las llegadas al sprint, unas de media montaña ya estando en el País Vasco, se empiezan a tener algunas tomas de contacto con la montaña y ya ese primer fin de semana empieza a tornarse un poco más serio, ¿no? Con 2 llegadas en alto que tienen cierta entidad, sobre todo esa del Praderes, que es más bien un muro, pero que fue muy recordada por cómo ganó allá Simon Yates en 2018 y que fue la etapa que ya le permitió ratificar a su liderato y después coronarse como campeón de esa edición. La contrarreloj individual llega de manera tempranera, apenas recién se arranca la segunda semana, lo cual me parece una decisión acertada, ya que se reservan las etapas de alta montaña, ya con los escaladores conociendo las pérdidas que van a sufrir al reloj frente a los más especialistas, aunque tampoco es una distancia espectacular, hay que decirlo, ¿no? Apenas 31 kilómetros que obviamente sí van a marcar su diferencia, pero no es lo mismo a, por ejemplo, la crono del Tour que de 40 kilómetros que ya requiere mucho más esfuerzo y que va a tener mucho más impacto por precisamente ser mucho más larga, ¿no? Y después en esa segunda semana, digamos que se procede de manera muy similar a la primera. Ahí se tienen algunas etapas al sprint, otras que son un poco más ratoneras y otra vez toda la atención se centra en ese fin de semana, pero ya con finales en alto, de mucha más dureza, que rememora un poco lo que había sido en 2017 cuando habían culminado de seguido en la Sierra de la Pandera y Sierra Nevada, ¿no? Que son dos ascensos caracterizados por tener una importante altitud para lo que es España y además porque son duros y están perfectamente diseñados para marcar diferencias, así que ya para ese entonces se nos puede acomodar un poco más la carrera, tener claro quiénes son los que están más fuertes y quiénes no, y así ya también obviamente decretar las diferencias que se van a tener entre los favoritos y ya poder plantear de alguna u otra forma cierto escenario de qué podríamos esperar para la tercera semana. Y ya luego ese segmento final es mucho menos duro que ese de la segunda semana, aunque también la organización, digamos, le quiere apostar yo creo que un poco al tema de la fatiga acumulada, que igual a una tercera semana es una tercera semana, y si bien es cierto, tampoco pone etapas tan duras que por su propia dureza marquen diferencia, si de pronto va a apostar más a la actitud de sus corredores necesitados por perder tiempo, para que pues puedan generar unas fracciones entretenidas. Yo no lo veo tan fácil, pero ya ahí todo será cuestión de cómo lo asuman esos corredores. Y si eso no llegase a pasar, pues ya toda la atención se centra en la penúltima etapa, la última de montaña, que es esa que pasa por la Sierra Madrileña, ¿no? Que tiene esos conocidos ascensos a Navacerrada, La Morcuera y Cotos, donde se llega en ese último final. Digamos que la única modificación que le hacen ahí es que esa etapa, cuando la ponían en ediciones anteriores, por lo general tendía a acabar en descenso, es decir, coronaban Cotos y después se echaban para abajo para ya después llegar a meta. Esta vez deciden acabar en Cotos, que bueno, ya veremos cómo sale esa apuesta y quizás cómo condiciona el hecho de acabar en alto, ¿no? Pero si no, yo creo que sí es una etapa que se puede considerar como la más dura de la Vuelta a España. No sé si llamarla etapa reina, pero pues claramente sí es yo creo que la que mayor dureza trae y que por supuesto se presta mucho para ya ver esas tácticas ofensivas, ¿no? De ataque lejano para toda esa gente que ya se está jugando su última carta.
Entonces, para resumir en términos generales, algunos puntos positivos. Primero, el hecho de poner la crono antes de los días importantes de montaña, eso me parece que siempre es un factor importante para el espectáculo, ya que el hecho de que los escaladores conozcan con certeza las diferencias, el tiempo que han perdido en la etapa al reloj, pues hace que al final ya se sientan condicionados y tengan esa necesidad de empezar a recuperar el tiempo en lugar de esperar a una crono, por ejemplo, el último día, donde simplemente van más especulando y se toman con más calma los días de montaña. Otro punto a favor, yo creo que el diseño de la segunda semana me parece que es la que mejor está puesta y tiene unas etapas muy interesantes que me parece que irán acomodando muy bien la clasificación general. Y el tercero, y no menos importante, es ese diseño de la última etapa que a mí me parece espectacular. Creo que el hecho de tener un día así de ratonero, encadenado para rematar, para definir el título de la vuelta, nos puede generar un buen espectáculo y creo que sí, de alguna u otra forma puede ser alguna garantía de ver ese ciclismo que nos gusta con ataque lejano y todo este tipo de cosas que al final se reúnen mucho por la actitud de los corredores, pero también por el buen diseño de una jornada. Y como punto negativo, como suele suceder en la Vuelta a España, está el hecho del diseño también de las etapas de alta montaña, y es que pues al final ninguna de ellas acumula alguna dureza previa a los finales en alto que se tienen, y eso siempre se echa en falta, ¿no? Porque se pierde un poco esa esencia de la alta montaña y al final no se tienen etapas que de alguna u otra forma puedan hacer ya una mella importante en las piernas previo a ese ascenso final. Entonces creo que sí acaba siendo un defecto que igual bien sabemos que tampoco es novedad que acontezca en la Vuelta a España.